Bueno, ahora fíjense, como en el amplificador anterior y en todito lo que hemos analizado, existe una red de retroalimentación o realimentación. Y en este caso tiene lo mismo, tenemos la red de realimentación, tenemos el capacitor que es el filtro ultrasónico y tenemos los dos capacitores de gran valor que son los filtros subsónicos. Comparen, es el mismo trabajo que hace el anterior, solo que la única diferencia que, como lo dije hace rato, que como es doble diferencial está como espejado y nos da muchos beneficios, pero la realimentación y la entrada son prácticamente las mismas. Compárenlo un ratingo. Tus Como vimos auriculares con el anteriormente, asistente de Google. este, para la resistencia para la polarización de los emisores se utilizaban diversos medios. Vimos que se utilizaba un simple diodo con una resistencia y un capacitor de desacoplo, vimos que se podía utilizar generadores de corriente y vimos que se utilizaba un estabilizador de tensión o un regulador de tensión con un diodo Zener. Comparen con lo que estudiamos hace ratito y aquí vean que se repite exactamente lo mismo, solo que aquí utilizamos dos divisores de tensión, dos reguladores de tensión basados en diodo Zener. Y el trabajo de esto es exactamente el mismo que del circuito que analizamos hace rato, solo que en este caso lleva doble. Denle una mirada, analícenlo. En esta imagen podemos ver los transistores driver. La misma función, exactamente la misma función del sistema que analizamos hace rato, solo que aquí está duplicado. Ahora dense cuenta en la parte de ataque a los transistores superiores. No tenemos la red de polarización con resistencia ni el capacitor de bootstrap porque no se necesita, ya que la señal del doble diferencial ya nos la entrega desfasada. Entonces, dense cuenta que ahí tenemos una gran oportunidad de poder modificar sin tener que estar haciendo un cálculo excesivo ni tener mucho cuidado hasta qué límite podemos variar las resistencias de base del otro sistema. Con esto es mucho más fácil. Sí, no lo conozco el amplificador España, pero supongo que debe ser igual. No te olvides que en amplificadores de potencia solamente tenemos tres estructuras. Como les dije, uno el simple diferencial, el doble diferencial y el con amplificador operacional que seguiría siendo un simple diferencial. Existen muchas variaciones donde se le pone un servo para controlar la tensión de salida, etcétera. Vamos, posteriormente ya vamos a analizar, yo creo que en la próxima entrega vamos a analizar los amplificadores clase H en base a este amplificador, a este sistema. El amplificador clase H solamente está un poco más mejorado que este y tiene más fuentes. Va a ser bonito, van a verlo. Es el mismo sistema, solo que mejorado. Continuemos. Como siempre habíamos dicho que para lograr la polarización AB se precisan un par de diodos o un diodo con una resistencia y en algunos casos viene tres dependiendo de la calidad y la ganancia de los Created transistores with del free par de version for non-commercial use. complementario. En este caso tenemos nosotros una polarización de base variable. ¿Qué es lo que hace esto? Tenemos la polarización común por los diodos que nos va a generar la ventana de los 1.4 voltios que necesitan las bases para trabajar en clase AB, pero tenemos adjunto a esto un transistor cuya tensión de base es controlada por un preset. Variando este preset, nosotros podemos variar la polarización de las bases de los transistores. Eso quiere decir que podríamos polarizar las bases de los transistores con 1.7 voltios, 1.4 voltios, 1.2 voltios, 800 milivoltios, dependiendo. ¿Y por qué necesitamos este sistema? Dado que los transistores no son iguales y tienen diferentes características entre un amplificador y otro, es necesario que tengamos un ajuste. El ajuste que nos proporciona esto es lo mejor que podríamos tener, porque aquí Created no with free tenemos que version for aumentar un non-commercial diodo, use. bajarle un diodo o aumentar el valor de una resistencia para lograr la polarización de los transistores de salida del par complementario. Directamente lo ajustamos con un destornillador en el trimmer y podemos lograr una polarización a nuestro agrado casi perfecta. Se van a dar cuenta en la práctica que este regulador hace que los transistores trabajen fríos o trabajen calientes, dependiendo en qué punto se polarizan la tensión de las bases. Este es uno de los grandes secretos para polarizar los transistores o para regular los transistores. Así es, compañero Marvin, he tratado de hacerlo lo más sencillo posible para que pueda ser entendible para todos. Y realmente yo soy autodidacta.
y empecé, y sigo siendo empírico haciendo las cosas, hago muchas cosas que otros lo ven imposible. Y gracias a ese pensamiento que uno tiene se puede lograr grandes cosas. Y me parece que está yendo bien el curso porque creo que lo están entendiendo bien todos. Realmente me he esforzado en hacer lo que sea lo más sencillo posible, evitando meternos con fórmulas complejas. Pero una cosa sí les digo, en un taller que vamos a lanzar posteriormente, sí o sí vamos a llevar fórmulas porque vamos a calcular valores, a recalcular valores. Continuemos con el análisis. Bueno, como vimos anteriormente, desde los amplificadores más chiquitos que vimos al principio, los más antiguos de los ochentosos, digámoslo, que los que eran con filtro de salida, teníamos nosotros un par diferencial a la salida. Aquí tenemos lo mismo, tenemos un amplificador diferencial a la salida. Analícenlo, compárenlo con los anteriores, es prácticamente lo mismo. Algunos juegos de diseño, pero en realidad el trabajo y el sistema es el mismo. Compárenlo un ratingo. Bueno, queridos compañeros, ya estamos prácticamente en la última parte del taller. Como vimos en el amplificador de salida cuasi complementaria, aquí también tenemos nosotros en la salida transistores, pero en este caso no son cuasi complementarios porque son complementarios los transistores que llevamos. Y bueno, aquí también viene otra brujería, otro misticismo. He visto amplificadores que le han puesto creo que 25 transistores por fase y con eso han logrado amplificadores de altísima potencia, según dicen, pero no es así. Todo tiene un límite, todo depende de la fuente de alimentación, porque por más que le pongamos 500 transistores por fase y tenemos una fuente de alimentación por decir, de 700 vatios, vamos a tener el rendimiento de 75% de esos 700 vatios, por más que le pongamos lo que pongamos. Así es, compañero Leonardo. Vía significa polarización y al variar el preset variamos la polarización. Y bueno, aquí existe un truco sencillo para medir la polarización. Podemos medir nosotros entre ambas bases colocando el multímetro entre ambas bases y variar el ajuste del preset hasta que tengamos los 1.4 voltios o 800 milivoltios, dependiendo cómo queramos que trabajen los transistores de salida. La forma más sencilla para ver la polarización de las bases de los transistores es la siguiente. En cualquiera de los transistores complementarios, colocar el tester entre emisor y base directamente y empezar a variar el preset hasta que tengamos entre 600 milivoltios a 400 milivoltios. Con eso habremos logrado ya la polarización clase AB. Created with free Hay version for que volver a non-commercial medir con el use. transistor inferior, debe ser la misma polarización, no debe variar. Si varía, eso quiere decir que uno de los transistores tiene poca ganancia. Eso sería la forma de polarizar los transistores, la salida directamente. Queridos compañeros, hasta este punto hemos llegado con conocer las estructuras de los amplificadores. En la próxima entrega vamos a conocer directamente ya las estructuras del QSC, los PV, todo lo que son clase H. Directamente nos metemos a clase H bueno, vamos a eliminar toda brujería que se ve por ahí. Y una vez que, desde ya, ustedes pueden tomar cualquier diagrama de un amplificador clase H, compárenlo y se van a dar cuenta de lo siguiente. Es un amplificador clase AB con más fuentes en escalera, pero sigue siendo un amplificador clase AB. El clase H no le quita lo AB, será siempre un amplificador AB. Hasta este momento hemos ya prácticamente terminado entonces la primera entrega de este taller y ahora Created with sí, free version for métanle con las non-commercial preguntas todo use. lo que quieran porque voy a estar unos minutos más en línea. Bueno, el truco es simple, el mejor ajuste de vías Giannini es simple. Como les dije hace rato, entre emisor y base del transistor de cualquiera de los transistores del par complementario de salida, del par complementario, sí. Se varía el trimmer hasta que tengamos entre 400 y 600 milivoltios en las bases, en la polarización base-emisor. ¿Qué es lo que pasa si tenemos 400 milivoltios o menos? Entonces el amplificador va a dar un sonido recortado, va a empezar a recortar la señal. ¿Qué pasa si aumentamos más de los 600 milivoltios? Los transistores de salida van a calentar. Entonces tenemos que nosotros ya regular, ya mediante un compromiso, que eso se logra mediante la práctica, solamente la práctica.
Y bueno, con eso ya podremos nosotros regular los amplificadores perfectamente. Otro que nos estábamos Created olvidando with free es version en for el non-commercial circuito use. tenemos una resistencia en el emisor del transistor PNP de los drivers. Esa resistencia variable sirve para que podamos lograr de alguna manera el ajuste de cero en la salida. No todos los sistemas lo llevan, pero en este caso sí, es por eso que lo puse porque se pueden encontrar con eso y después van a decir, ¿para qué sirve ese preset? Ese preset sirve para tratar de lograr los 0 voltios en la salida, cosa que casi nunca se logra. Tal vez no hayas entendido, pero la corriente depende de la tensión. Si tiene voltaje de punto 4, la corriente de base en reposo, la corriente en transistor en reposo es mínima. Pero si la tienes muy alta, tienes muy alto el voltaje, por ejemplo, punto 650, el transistor se me va a calentar. Entonces, esa es la corriente. Si aumento voltaje en base, aumento la corriente de conducción. La corriente de reposo de cualquier amplificador está entre los 150 milivoltios a 300 milivoltios. Cualquier corriente de reposo mayor a eso significa un mal ajuste. Si nosotros ajustamos perfectamente o sea, lo mejor que podamos la polarización de la clase AB en los transistores del par complementario, el consumo será menor. Ahora imagínate, si nosotros polarizamos con 650 milivoltios los transistores del par complementario, ellos van a tener un consumo de corriente. ¿Por qué? Porque van a estar conduciendo mucho más allá de la clase AB. Y eso hará que la corriente de reposo aumente. Entonces, la polarización de las bases de los transistores es importante para mantener la corriente de reposo. La corriente de reposo es un valor muy importante que tenemos que saber porque eso nos da la pista de que el amplificador está bien ajustado o mal ajustado. Ahora, si tenemos muy poca polarización en las bases, la polarización de las bases es en los complementarios porque los finales no tienen nada que ver en la polarización. Eso generalmente sí o sí van a trabajar, son esclavos de lo que vos polarices en el transistor complementario. Dependiendo, el recalentamiento si no tienes retroalimentación en la salida del amplificador, es simple, hermano. Va a amplificar por un rato bárbaramente, por otro cuando le dé la gana mínimamente, o sea, no tendrás una linealidad. La realimentación es lo que proporciona la linealidad en la amplificación de la señal. Sí, la corriente se mide siempre como corriente, no voltaje. Lógicamente podríamos hacer, pero no nos daría una lectura buena porque la variación sería de algunos milivoltios. 150 miliamperes no varía mucho en la tensión. Por eso se mide solamente la corriente de reposo, se mide en corriente. Exacto, Omar, exacto. Eso es lo que, tal como tú dijiste. Si aumentas la corriente, bueno, pero aquí también tenemos que ver, digamos, mucho dependiendo del técnico del ajustador. Si queremos que el amplificador trabaje un poco frío, le metemos una polarización baja. Si queremos que no tengamos distorsión, le metemos una polarización casi normal. Lo único que tenemos que hacer es cuidar de no subir mucho la polarización, porque como tú dices, calentarán los transistores y la corriente de reposo va a aumentar. Sería interesante graficar la polarización, pero lamentablemente todo depende de los transistores de salida que utilicemos, del par complementario más que todo. Existen transistores de muy buena calidad y otros de bajísima calidad y eso tendríamos que hacer una gráfica para cada tipo de transistor que vamos a usar. Pero el rango entre los 600 y 400 cubre todo. Y si nos vamos a un punto de vista más técnico, para ajustar la corriente de polarización necesitamos un osciloscopio y un generador un generador de forma de onda senoidal de 1 kHz para con eso poder ajustar a perfección la polarización de la clase AB. Posteriormente en la página voy a hacer lo posible de de publicar herramientas para poder reparar y ajustar los amplificadores. En realidad no es mucho lo que se necesita. Un generador de formas de onda, un milivoltímetro de audio y un osciloscopio. Y en caso de no tener un osciloscopio, bueno, utilizar un celular con la aplicación de osciloscopio que hay muchas opciones. Posteriormente en la página voy a hacer lo posible de publicar herramientas para poder reparar y ajustar los amplificadores. En realidad no es mucho lo que se necesita. Un generador de formas de onda, un milivoltímetro de audio
y un osciloscopio. Y en caso de no tener un osciloscopio, bueno, utilizar un celular con la aplicación de osciloscopio que hay muchas opciones. En realidad, para medir la corriente de reposo, se corta una de las líneas de alimentación y se coloca un amperímetro ahí y vas ajustando hasta que te dé los 150 milivoltios o máximo hasta unos 300 milivoltios, exagerando, ya estamos hablando que los transistores podrían llegar a calentar un poquito. Bueno, queridos colegas, no sabía yo el truco de subir el micrófono para arriba para hablar y ya se me cansó el dedo. Bueno, aquí yo creo que ya damos por terminado el análisis de las estructuras de amplificadores. Practiquen, vean, todo va a quedar en este grupo, no lo vamos a borrar, va a continuar. Y si quieren hacer cualquier discusión, se puede hacer entre ustedes mismos, ya pueden empezar a responder. Y yo en la medida de lo posible voy a estar respondiendo las preguntas que hagan este grupo. La próxima entrega vamos a hacer amplificadores clase H, la primera parte, porque es bastante amplia la clase H. En realidad la clase H empieza con la clase G. Bueno, queridos compañeros, muy agradecido por la atención que han tenido y realmente animado a hacer la segunda entrega ya. Eso yo creo que esta otra semana vamos a Created estar with en la free segunda version for entrega. non-commercial Todo queda use. en este grupo para que puedan utilizarlo cualquiera, revisen lo que tengan que revisar cada vez que necesiten algo y consulten sin temor porque hay muchos que saben mucho y pueden también ayudarnos en eso, están todos invitados. Muchas gracias.